Buen día, vamos a empezar con la clase de latencia viral en segunda parte. La primera parte la vieron en la última clase teórica. Y aparte vamos a abordar un tema que en sí mismo es importante y que se denomina síndrome mononucleosiforme. El objetivo de esta clase entonces va a ser abordar dos virus de la familia herpes, el virus Epstein-Barr y el citomegalovirus, y después hacer un raconto de lo que es el síndrome mononucleosiforme, que incluye otras etiologías, no solamente virales, sino eventualmente también parasitarias. De tal manera que en la primera diapositiva vamos a empezar por definir esto que se da en llamar síndrome mononucleosiforme, y después vamos a pasar específicamente a abordar los temas de virus Epstein-Barr y de citomegalovirus. Cuando yo era estudiante de medicina, a esta enfermedad se le llamaba mononucleosis infecciosa y era sinónimo de una infección por el virus Epstein-Barr. Más adelante, siguiendo la tendencia de algunas escuelas de Estados Unidos, se englobó en este cuadro mononucleosiforme, entre comillas, a un conjunto de enfermedades que ustedes pueden ver en la primera diapositiva y que están causadas por el virus Epstein-Barr, pero también por los citomegalovirus, por la toxoplasmosis, por la rubeola, yo discrepo un poco con esto de la rubeola, y por la primoinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana o HIV. Digo que discrepo con la rubiola porque la rubiola es una enfermedad exantemática, tiene el exantema más corto y difícilmente un médico la confunda con un síndrome mononucleosiforme. Es más, si vamos a ser específicos, desde el punto de vista netamente clínico, hay diferencias entre la mononucleosis producida por Epstein-Barr y una primoinfección por citomegalovirus. Pero la tendencia actual es llamarle a esto en forma general síndrome mononucleosiforme. Es un diagnóstico frecuente, tanto en adultos como en adolescentes y en chicos, en niños, que ofrece a veces dificultades, pero que si no lo ven directamente van a tener que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías. O sea, es un tema importante en virología y en infectología. En la siguiente diapositiva vemos las características clínicas de este síndrome. Les comento, porque ustedes no han visto todavía medicina interna ni semiología, que en medicina, en semiología, signo es todo aquello que el médico puede objetivar. Síntoma es lo que el paciente siente. Y síndrome es el conjunto de signos y de síntomas. De tal manera que el paciente va a presentar una tríada, básicamente constituida por faringitis de tipo exudativa. Esto recuérdenlo. Yo he visto pacientes con mononucleosis y algunas veces hice el diagnóstico justamente por la faringitis de tipo exudativa, parece como una especie de pseudomembrana. En mi experiencia médica jamás vi un cuadro de difteria, primero porque no soy clínico, hice 9 años de hospital, pero no hago más clínica, y en segundo lugar, porque la difteria ya en mi generación de médicos no era una patología tan frecuente como la que veían las generaciones médicas anteriores. Pero una faringitis exudativa con pseudomembrana es llamativo. Esto no es una angina roja, no es una angina con placas, es una faringitis, vamos a ver después una diapositiva, una imagen de tipo exudativa como una especie de pseudomembrana. Astenia, ¿qué significa astenia? Cansancio. Básicamente cansancio es el signo cardinal, el paciente se presenta muy cansado, es lo primero que refiere. Y lo importante son las adenomegalias, sobre todo las adenomegalias occipitales, las que se ven palpando a nivel occipital, se detectan estas adenomegalias. Esto es bastante característico del Epstein-Barr, bastante típico en rubeola, se le llama signo de Theodore. En la rubeola los adenomegalias occipitales abren el cuadro clínico y cierran el cuadro clínico. Lo habrán visto en el seminario de exantemáticas, y a veces hay esplenomegalia. O sea, normalmente el vaso con B larga y Z, el bazo, no es palpable. Cuando uno palpa lo que se llama punta de vaso o polo inferior del vaso, en realidad ese vaso está aumentado 3 veces en tamaño. De tal manera que se puede detectar o se lo puede medir
sea por percusión, por los métodos clásicos o por ecografía. Pero no es normal que se palpe el vaso. Si uno palpa el vaso es porque hay esplenomegalia. Y como manifestaciones secundarias puede haber fiebre, que en general no es alta, puede haber un exantema, sobre todo en el tronco, puede haber tos, puede haber náuseas. Pero esa tríada de faringitis exudativa con cansancio importante y adenomegalias es lo que define al síndrome mononucleosiforme. Este síndrome, como les comenté antes, puede estar producido no solamente por virus, sino eventualmente por una enfermedad parasitaria que van a ver en los próximos seminarios y que es la primoinfección por Toxoplasma gondii, o sea, una toxoplasmosis clínica. Los médicos que hemos visto este tipo de cosas, este tipo de cuadros, podemos aseverar que es difícil a veces distinguir una mononucleosis en forma inicial de una toxoplasmosis, pero por los antecedentes de medio, por algunas características clínicas, y si uno hace una buena semiología, puede eventualmente orientarse hacia un lado o hacia el otro. Desde ya que el diagnóstico de certeza lo va a hacer el laboratorio y no la apariencia clínica. En la siguiente diapositiva ya vemos que empezamos con el virus Epstein-Barr. El virus Epstein-Barr fue descubierto por un cirujano inglés llamado Burkitt, que trabajaba en África, y detectó que había niños que tenían un linfoma, o sea, un tumor sólido de progenie linfoide, sobre todo ubicado en la mandíbula, con deformación de la mandíbula. Tomó un trozo de tejido, ya se sabía que era un linfoma, y se lo mandó a dos colegas de él, Epstein y Barr, que tuvieron la suerte de observarlo por microscopía electrónica y vieron partículas similares a virus herpes en este linfoma. Aquellos que trabajamos con virus oncogénicos les puedo asegurar que no es frecuente para nada encontrar una partícula viral en una neoplasia, o sea, en un tumor maligno. Esto fue realmente un hallazgo, por cierto, muy exitoso, y después estos dos investigadores cultivaron el virus en linfocitos y vieron que transformaba cultivos de linfocitos B in vitro. Y se descubrió entonces el virus Epstein-Barr, asociado al linfoma de Burkitt. Es un linfoma B, bastante indiferenciado. Y posteriormente se lo identificó como el agente causal de lo que se dio en llamar mononucleosis infecciosa. En la siguiente diapositiva ven la ultraestructura del virus, tanto arriba a la izquierda como a la derecha y arriba hay una tinción negativa que pone de manifiesto que es una partícula típica de herpes, o sea, un virus envuelto con un tegumento entre la envoltura y la nucleocápside, una nucleocápside icosaédrica, que después vamos a ver que contiene un DNA bicatenario lineal, y abajo se ve una imagen de microscopía electrónica de transmisión a menor aumento, donde hay nucleocápsides intranucleares, como ocurre en la enorme mayoría de los virus que tienen ADN como genoma. En la siguiente diapositiva se ve un cultivo de linfocitos in vitro, sobre todo abajo, una especie de roseta, porque son linfocitos B transformados por el virus. Esto es lo que vieron Epstein y Barr en forma original. El genoma, en la siguiente diapositiva, lo van a ver como un genoma circularizado, en este caso bicatenario de ADN, que tiene una distribución bastante característica de los virus herpes, o sea que van a ver que hay dos secuencias repetitivas pero inversas en los extremos, secuencias palindrómicas. En la clase anterior les dije que toda vez que esto ocurre, el virus se va a circularizar, y los virus circularizados hacen dos cosas: o se integran al genoma celular o quedan en forma episomal dentro del núcleo en forma extracromosómica. Ese genoma codifica para algunos antígenos que tienen acá mencionados, como el LMP1, LMP2A y 2B. De hecho, el LMP1 es considerado el oncogen del virus. Los llamados EBNAs, o sea, Epstein-Barr Nuclear Antigens, 1, 2, 3A, 3B, 3C y LP, son 6 EBNAs, son antígenos tempranos del virus, y los EBERs, que son secuencias repetitivas tipo 1 y tipo 2. En la siguiente diapositiva comenzamos a ver cómo es la patogénesis.
Voy a empezar por lo ya conocido y que van a ver en los libros. El virus Epstein-Barr se transmite por la saliva, donde puede permanecer viable mucho tiempo y donde se encuentra en grandes concentraciones. Cabe citar que un porcentaje muy importante de la población, yo diría que del 70 al 80%, tiene serología positiva para Epstein-Barr. O sea, en algún momento de la vida nos hemos infectado, la mayor parte de nosotros, por este virus, sin haber presentado necesariamente un cuadro clínico de mononucleosis. Comento esto porque se observaba que la mononucleosis se veía sobre todo en pacientes adolescentes, o sea, postpuberales, después de haberse iniciado sexualmente o haberse desarrollado sexualmente, y cuando se lo encontró en la saliva, se le llamó por eso enfermedad del beso, porque se planteaba que se daba la prima infección por intercambio de saliva al darse besos en la boca. Esto se sigue manteniendo, pero fue un poco dudoso ese gran inóculo de saliva cuando se empezó a ver que los chicos chiquitos de 5 años, 4 años, presentan cuadros de mononucleosis infecciosa producido por Epstein-Barr y no tienen actividad de ese tipo. Entonces probablemente ese niño se infectó también por saliva. Recordemos que el virus sobrevive en la saliva, en el exterior, bastante tiempo, probablemente por transmisión con la mamá, el papá o algún familiar o lo que fuere, o otro niño. Pero el concepto de enfermedad del beso se da sobre todo después de la adolescencia. Antes, en pediatría, no. Quiero decir con esto que no piensen que van a encontrar mononucleosis infecciosa producida por Epstein-Barr solamente de los adolescentes para arriba. También se puede encontrar en los chicos, en los niños. Y no estamos hablando de un síndrome mononucleosiforme. Estamos hablando de mononucleosis producida por virus Epstein-Barr, con las pruebas de laboratorio que vamos a ver después. ¿Cómo es la patogenia? En esta diapositiva tienen un esquema sacado de una review de la revista Nature, en el cual se ve cómo los virus ingresan por el epitelio faringoamigdalino e inmediatamente infectan a los linfocitos naive, linfocitos B naive, que están en lo que se denomina en anatomía anillo de Waldeyer, o sea, las amígdalas que tenemos en las fauces, todo el tejido hemolinfático distribuido por debajo del epitelio faringoamigdalino, y ahí son infectados los linfocitos B naive, los linfocitos B que están ubicados en los centros germinativos o en el manto de los centros germinativos de los folículos linfoides. El virus infecta esos linfocitos. Si se fijan en los códigos de la derecha, le va indicando cómo va siendo la progresión. Inmediatamente después hace un programa de crecimiento. La latencia por Epstein-Barr tiene diferentes programas. Hay un programa de crecimiento, hay un programa de default, hay un programa de latencia y hay un programa de reactivación. De alguna forma expresa la manera en que los genes o grupos de genes virales se van expresando molecularmente en diferentes momentos de la infección de un mismo linfocito B. O sea, conceptualmente el virus infecta a nivel epitelial, pasa a los folículos linfoides, infecta linfocitos B naive, a partir de allí pasa al centro germinativo haciendo un programa de crecimiento donde se expresan todos los genes virales, pero inmediatamente después hay un programa de default dentro del centro germinativo, en la cual se reprimen la mayor parte de los genes, quedan solamente algunos genes expresándose, y a partir de ahí el linfocito B sale a circulación haciendo la latencia. Durante la latencia no se expresa ningún antígeno viral. Hace lo mismo que hace el virus herpes simplex y el varicela zoster, como vimos en la clase pasada. Lo que ocurre es que a nivel de la sangre periférica, en algún momento hay una expresión de uno de los antígenos EBNA, el EBNA1. Como la primoinfección no solamente produce un efecto determinado en los linfocitos B, sino que también va a desencadenar una respuesta inmune completa, hay poblaciones T de memoria que van a reconocer a esos linfocitos B que están infectados en la sangre periférica y por consiguiente lo van a atacar intentando lisarlo, se van a transformar en blastos y esos blastos es lo que en el laboratorio clínico se observa en los frotis de sangre como células de Downey. O sea, son linfocitos T
transformados en forma blástica que combaten a los linfocitos B infectados por Epstein-Barr, que acaba de salir del periodo de latencia y expresa el antígeno EBNA1. Como ven en el esquema, esos linfocitos están circulando, salen por las vénulas postcapilares de endotelio alto y pasa nuevamente al tejido, donde va a hacer dos cosas. O vuelve a entrar al ciclo periférico haciendo un programa de default, o va a haber replicación viral, sobre todo en los plasmocitos, que son las células que finalmente liberan partículas virales que vuelve a salir por la saliva. Con lo cual tenemos el ciclo viral completo. En la siguiente diapositiva vemos un esquema de esta patogenia. De arriba hacia abajo, el Epstein-Barr infecta a una célula B, un linfocito B en la orofaringe. A partir de allí va a ser un programa de transformación o de replicación viral, y acá tienen las dos líneas posibles. Hacia la izquierda se ve la infección persistente, que es la más frecuente, asintomática, y fíjense cómo a la izquierda, en diagonal, de arriba a la izquierda hacia la derecha, en color lila, hay linfocitos T citotóxicos que van a inhibir a esos linfocitos B que están infectados en forma latente. Pero también hay una segunda posibilidad que se ve hacia la derecha, y es que el virus haga una infección lítica. En ese caso, el virus replica en linfocitos B y termina haciendo lo que les expliqué. Es decir, va a terminar infectando células epiteliales a partir de plasmocitos o de linfocitos B diferenciados, y va a cerrar el ciclo eliminándose nuevamente por la faringe. En este caso ha hecho una infección productiva, probablemente sintomática. En la siguiente diapositiva vemos el esquema que les mencioné antes. Arriba tienen el ciclo de activación de cualquier respuesta inmune antiviral o montada en forma específica, y abajo ven cómo este virus simula él mismo una respuesta inmune completa. Y se ve que el virus infecta a una célula B naive, hace un programa de crecimiento, posteriormente un programa de default, posteriormente un programa de latencia, y a la derecha es lo que les comenté, sale de la latencia espontáneamente expresando el EBNA1, y ese EBNA1 es atacado por linfocitos T citotóxicos, produciendo las células de Downey. En la siguiente diapositiva vemos qué es lo que hace este virus después de su diseminación hemática. La patología más importante, como les mencioné, es la hemolinfática. A la izquierda ven una hiperplasia folicular linfoide en un ganglio linfático común, y a la derecha se ve un bazo, B larga y Z, que o bien se extirpó en una cirugía o es un material de autopsia, parece más bien una extirpación quirúrgica. El vaso, si alguno vio una autopsia, es un órgano de unos 40 gramos de peso, un órgano chiquito, que está repleto de sangre, parece una morcilla, es extremadamente friable, o sea que cuando se rompe la cápsula esplénica, eso indica la esplenectomía, porque si no el paciente puede hacer un sangrado intraabdominal como si fuera una hemorragia interna por perforación de un vaso sanguíneo. En el corte de ese vaso ven esas zonas más blanquecinas, que es la pulpa blanca hiperplásica, típica de una esplenitis reactiva. Esto de la esplenomegalia es importante, y es lo que indica que cuando un paciente tiene mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr, los médicos indiquemos reposo. El reposo no solamente tiende a aumentar las defensas del organismo, disminuyendo el gasto de energía innecesario, sino que también previene, sobre todo, de la ruptura esplénica. Es por eso que se le dice, por ejemplo, a un paciente joven, no juegues al fútbol o no hagas deporte, porque un golpe en el hipocondrio izquierdo, por ejemplo, puede provocar la ruptura del vaso que está agrandado de tamaño. Y eso puede ser algo mortal, por hemorragia interna. Le comento de paso que no es inusual, digamos, no es frecuente, pero a veces en algunas cirugías dificultosas el cirujano, sin querer, puede rasgar la cápsula esplénica con la aguja de sutura, y eso indica hacer una esplenectomía. No puede dejar la cápsula rasgada. La esplenectomía, o sea, la extirpación del vaso, no es algo
inocuo. En general los pacientes peritonizados, como el vaso es un centro importante productor de anticuerpos, tiene que tener cobertura contra infecciones como por ejemplo la neumocóxica. Aumentan las neumonías neumocóxicas. Entonces no es sencillo, ni necesario, ni adecuado extirparle el vaso a alguien porque sí. Acá tienen entonces la primera imagen histopatológica y anatomopatológica en la que se ve el concepto que quiero que les quede fijado, el compromiso hemolinfoide que tiene el virus Epstein-Barr. En la siguiente diapositiva se ve la faringitis exudativa, se está viendo el fondo de la faringe, la pared posterior está congestiva, se ve la úvula congestiva y en la amígdala derecha se ve un exudado blanquecino. Se dan cuenta que esto no tiene que ver con lo que vieron cuando hablábamos de Streptococcus pyogenes, no es una faringitis aguda eritematopulácea, es una faringitis de características virales porque es menos congestiva y tiene una especie de pseudomembrana propia de esta virosis. En la siguiente diapositiva, esto lo ven sobre todo los odontólogos, los estomatólogos, el virus puede producir en inmunodeprimidos la llamada leucoplasia vellosa, que es esta lesión que se ve en la lengua. Y por último, en la siguiente diapositiva, se ven adenomegalias occipitales, retroauriculares y occipitales. Esto se lo detecta sobre todo por palpación, no es que lo van a ver, pero es un signo bastante característico. O sea, un paciente con faringitis aguda, astenia marcada, agudas adenomegalias, eventualmente un exantema transitorio, el polo de vaso palpable y adenomegalias, sobre todo occipitales, bueno, es un diagnóstico prácticamente de certeza de síndrome mononucleosiforme, muy probablemente debido a virus Epstein-Barr. En la siguiente diapositiva vemos cómo es la respuesta inmune contra el virus. Y en este tema sí vamos a hablar de algo de diagnóstico de laboratorio, porque sería ridículo no darlo, a pesar de que es microbiología 1, cuando estamos hablando de curvas de respuesta de anticuerpos. Hay varios antígenos que el virus Epstein-Barr produce y que pueden ser detectados. El virus produce una expansión clonal linfocitaria que responde contra una cantidad de antígenos no relacionados. Eso está codificado genéticamente por el virus. O sea, la expansión de múltiples clones de linfocitos B que no están dirigidos contra el Epstein-Barr, sino contra otras cosas. Y esos anticuerpos, que generados por esas progenies linfoides distintas, como responden o se los detectan contra glóbulos rojos de caballo, por ejemplo, se les llama anticuerpos heterófilos. Y son la base de una prueba de aglutinación que se hace con glóbulos rojos de caballo o con otras cosas, llamada monotest. O sea que eso detecta los anticuerpos heterófilos. Los anticuerpos heterófilos son propios del virus Epstein-Barr. Y es la forma de distinguir un síndrome mononucleosiforme producido por Epstein-Barr de otro producido por citomegalovirus, por ejemplo, o por toxoplasma, o por rubiola, o por HIV. Reitero, los anticuerpos heterófilos son un excelente marcador de infección aguda por virus Epstein-Barr, no por los demás productores de síndrome mononucleosiforme. Después aparece un antígeno llamado VCA, o Viral Capsid Antigen, y se ve en la curva cómo aparece primero una IgM contra VCA y después una IgG contra VCA. Después aparece una curva contra los antígenos EA, o sea, Early Antigens, y después aparece una curva de anticuerpos contra los antígenos EBNA. Esto quiere decir que si una serología da positiva contra EBNA y a partir de IgG, implica que el paciente está infectado en forma latente con Epstein-Barr, fue infectado, y va a dar positivo en un porcentaje alto de la población. En cambio, si viéramos un anti-VCA, IgM positivo y un monotest positivo, nos estaría hablando de una infección reciente y aguda por Epstein-Barr. En la siguiente diapositiva se ven las características células de Downey. Son células bastante monstruosas porque son linfocitos T activados que se transforman en inmunoblastos, y cuando se las ve en sangre periférica, realmente, si uno no tiene experiencia en frotis periféricos o formación en hematología o en laboratorio clínico o en patología, de entrada se puede asustar el médico que lo ve porque parecen blastos de tipo leucemoides, y sin embargo son células de Downey. Son células transformadas, células reactivas, linfocitos T
contra linfocitos B. En la siguiente diapositiva vemos un resumen del diagnóstico de laboratorio. Se hace un hemograma, o sea, el recuento leucocitario y la fórmula leucocitaria. Ese hemograma va a detectar eventualmente presencia de células de Downey, que no son específicas, se pueden confundir con otras. Por ejemplo, la rubeola tiene células de Turk, o cianófilas de Cajal, que son parecidas, o sea que eso no es significativo, llama la atención nada más. Después el monotest, donde detectamos anticuerpos heterófilos usando glóbulos rojos de caballo, y es una prueba de aglutinación. Y después sí lo específico, titulación sérica de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G contra BCA, IgM, IgG contra EBNA. Ahí distinguimos entre infección pasada y infección reciente. ¿Hay profilaxis contra el Epstein-Barr? No, no hay profilaxis contra el Epstein-Barr. No hay vacunas, no hay nada por el estilo. En la siguiente diapositiva ven que el virus no solamente está asociado a la mononucleosis infecciosa, sino también al linfoma de Burkitt, que es donde se lo encontró, al linfoma de Burkitt africano. Hay un linfoma de Burkitt americano que es distinto y no está asociado a Epstein-Barr. Y también en el sudeste asiático se lo ve asociado al carcinoma nasofaríngeo. El carcinoma nasofaríngeo del Kabum es un carcinoma indiferenciado en general, con tendencia a producir epistaxis, el sangrado nasal, y tiende a propagarse hacia la base del cráneo, produciendo síndromes neurológicos específicos. Y también se lo ha asociado a linfomas no Hodgkin. Los linfomas en general en patología, ya lo van a ver, se dividen en dos grandes grupos, los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin, que a su vez tienen 4 formas histológicas u otras clasificaciones más modernas. Se lo asoció al virus con el linfoma no Hodgkin, con algunos linfomas no Hodgkin. Y también, y esto sí es importante, en un estudio multicéntrico mundial, con muchos chicos, se lo vio asociado a una forma particularmente agresiva del linfoma de Hodgkin llamado celularidad mixta. Hay 4 formas de linfoma de Hodgkin, la celularidad mixta y la depresión linfocitaria son las formas más agresivas. Bueno, esta celularidad mixta se la asoció en pediatría con infección por virus Epstein-Barr. También se lo ha asociado con leucemia linfocítica crónica, y yo acá cumplo en informar nada más por bibliografía que se lo encontró en adenocarcinomas de mama y adenocarcinomas gástricos, o sea, tumores malignos de la glándula mamaria o del estómago. Esto es relativo, porque en oncología, en virus oncogénicos, siempre va a estar la misma pregunta. Desde ya que se encuentran antígenos virales y de varios virus en diferentes tumores, pero la pregunta es, ¿el encontrar antígenos virales implica que el virus es causal del tumor o simplemente que es un virus latente, crónico, que encontró una célula tumoral proliferando, la infectó y vemos antígenos? La mayor parte de los que trabajamos en oncogénesis viral somos muy escépticos con respecto a asociar la presencia de antígenos virales con la causa de un cáncer. En general, en el humano por lo menos, en general es un virus transitorio, transiente, un virus que está pasando, encontró una célula proliferando y la infectó. Sin embargo, no es el caso de los linfomas de Hodgkin, celularidad mixta, y de algunos no Hodgkin, porque ahí se encuentra el genoma viral y se lo encuentra a veces integrado al genoma viral. Entonces la patogenia es distinta. En la siguiente diapositiva se ve lo que acabo de decir. Es una inmunohistoquímica con peroxidasa, se ve de color marrón en el citoplasma de las células. Son células de una leucemia linfoide crónica o síndrome de Richter, y se encuentran antígenos virales. Ahora, si eso es causa o es una infección sobreagregada, se va a seguir discutiendo hasta la eternidad, o hasta que haya un modelo experimental que permita decir que sí o que no. ¿Cómo es la profilaxis del Epstein-Barr? No hay profilaxis, porque el intercambio es por saliva, hay un porcentaje mayoritario de la población que está eliminando en forma asintomática virus, y no solamente por contacto boca a boca, sino por contacto con objetos donde el virus puede sobrevivir, sin ir más lejos, el mate o lo que fuera, puede tranquilamente producir una infección. O sea que por ese motivo es tan frecuente la infección en la población general, asintomática. ¿Hay tratamiento? No. ¿Contra la mononucleosis infecciosa producida por Epstein-Barr? No. Se ha probado un antiviral llamado aciclovir,
que no da resultados. El tratamiento es sintomático, es simplemente un reposo que dura aproximadamente unos 40 días, una enfermedad tórpida significa complicada, que deja síntomas posteriores. Por ejemplo, el cansancio posterior a la mononucleosis dura hasta un año inclusive, porque tiene una infección viral latente, ¿no? Así que esto es en cuanto al concepto de latencia por virus Epstein-Barr. Resumiendo, es un virus que hace latencia en los linfocitos B. Pero esa latencia, a diferencia de lo que hace el herpes simplex o varicela zoster, que o es latente o hace replicación aguda por recurrencia, acá tiene 4 programas distintos. Puede haber la replicación en un extremo, puede haber la latencia donde no expresa ningún antígeno en el otro extremo, pero en el medio está ese programa de default y ese programa de reactivación o el programa de crecimiento que lo hacen bastante característico de Epstein-Barr. El siguiente virus es el citomegalovirus. El citomegalovirus tiene todavía una infección estadísticamente mayor que el Epstein-Barr. Se calcula que el 90% de la población alberga citomegalovirus en forma latente. ¿Y por qué importa entonces si es tan frecuente y alberga la población en forma latente en semejante cantidad? Porque a veces hace un cuadro agudo compatible con un síndrome mononucleosiforme y sobre todo por 2 cosas más. Primero, los pacientes inmunodeprimidos, consecuencia de estar infectados con HIV, o sea que tengan una infección por HIV o un cuadro clínico de SIDA, o los pacientes trasplantados, por ejemplo, trasplantados renales, a los cuales se inmunodeprimen, pueden hacer recurrencia por citomegalovirus. A tal punto que una de las causas principales del rechazo de trasplante renal, y lo que los colegas que hacen trasplante están alertas, es cuando un paciente trasplantado por un trasplante renal hace un cuadro febril, no explicado desde el punto de vista bacteriológico, de sospecha de una virosis, y lo primero que se ve es, o se detecta o se descarta, es la reactivación por citomegalovirus, que acá sí puede hacer desastres. Puede hacer imágenes ulceradas, puede comprometer la retina, puede comprometer las mucosas, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y la otra forma que es importante en medicina es la transmisión materno-fetal. O sea, habiéndose combatido la rubiola a través de la vacuna antirrubiólica, que teóricamente no debería verse más rubiola, o por lo menos no con la incidencia que se veía antes de que existiera la MMR, que es la vacuna contra la parotiditis, el sarampión y la rubiola. El siguiente virus teratogénico, que no tenemos profilaxis, aunque sí hay fármacos, como el ganciclovir, que es carísimo, pero teóricamente hay fármacos, es el citomegalovirus. O sea, descartada la rubiola como factor de teratogenia, está el citomegalovirus y también los parvovirus, los eritrovirus, productores de quinta enfermedad, pueden provocar alteraciones materno-fetales, sobre todo fetales, por transmisión materno-fetal. Este citomegalovirus, en la siguiente diapositiva, vemos las características. Este es un virus herpes, por consiguiente envuelto con tegumento y una cápside icosaédrica igual que todos los herpes. Y asimismo tiene un DNA bicatenario con extremos palindrómicos, igual que los demás herpes. Se puede circularizar, va a ser infecciones latentes. Recuerden que la familia Herpes viridae se la clasifica por la ultraestructura en el microscopio electrónico, porque tienen tegumento y envoltura, y porque producen latencia. Son las 2 condiciones para que un virus sea clasificado como un virus herpes. Produce efectos citopáticos, puede hacer células, más que células gigantes, células multinucleadas, en cultivos de células MRC5 o en cultivos de fibroblastos de pulmón embrionario humano. Como ustedes ven, no es sencillo cultivar citomegalovirus, si bien hay pruebas de diagnósticos rápidos, pero no es un virus fácil de cultivar. En la siguiente diapositiva se ven las características del virus por tinción negativa en microscopía electrónica, arriba y a la izquierda. Arriba a la derecha se ve un cultivo de fibroblastos normales, y abajo a la izquierda se ve, a su vez a la izquierda, los fibroblastos normales en cultivo, y a la derecha células redondeadas con núcleos compartidos que parecen células multinucleadas. A la derecha, abajo, se ve una inmunofluorescencia indirecta,
donde la marcación de antígenos virales se la detecta en los núcleos celulares. Esto se utiliza en un método diagnóstico rápido llamado Shell-Vial, que lo vamos a ver al final de la clase. En la siguiente diapositiva vemos cuáles son las vías de transmisión del citomegalovirus. Y acá puse en primer lugar a propósito la materno-fetal, porque hace falta recordarlo como un virus teratogénico. También puede ser perinatal, o sea, a través del cérvix uterino, de las secreciones del cuello uterino de la madre, por la leche materna, por la saliva, por transmisión sexual, o sea, no solamente secreciones del cuello uterino, sino también semen, por transfusiones y por trasplante de órganos, que aparte conllevan una inmunodepresión provocada por los médicos, ¿no? Esas son las vías de transmisión del citomegalovirus. En la siguiente diapositiva se ve el genoma clásico de un virus herpes, un fragmento único largo, un fragmento único corto, con secuencias palindrómicas en ambos extremos, o sea, este virus puede formarse circularizándose varias veces, cuando se unen los gemas palindrómicos, igual que el herpes simple, que el varicela zoster, que el Epstein-Barr y que los demás herpes. Aprovecho esto para recordarles que también hacen latencia los virus herpes 6, herpes 7 y herpes 8. Simplemente que como el 6 y el 7 lo vieron en la clase de exantemáticas, en el seminario de exantemáticas, yo no los voy a tocar desde el punto de vista latente. El 6 y el 7 hacen latencia también en linfocitos B y en linfocitos T. Y el herpes 8 es mucho más complejo el mecanismo de latencia y parcialmente conocido, aparentemente lo hace en células de endotelio vascular y por ese motivo está asociado juntamente con el HIV a la producción, a la patogenia de sarcoma de Kaposi, que son las manchas rojizas por neovascularización, que no son solamente manchas, sino que son maculopápulas que se observa o se observó inicialmente en los pacientes con SIDA y que fueron estigmatizados porque al ser de color rojizo o rosado, la gente en su momento le llamaba la peste rosa porque se asociaba a los varones homosexuales y porque tenía ese tipo de lesiones. De ninguna manera hoy se puede estigmatizar, nunca se puede estigmatizar en medicina, pero digamos que hoy sabemos que el HIV se transmite más frecuentemente en relaciones heterosexuales que en relaciones homosexuales. Sigamos al caso. De tal manera que no es algo privativo y de ninguna manera como se lo catalogó al comienzo de su descubrimiento en 1983. Digamos que esta mención de los demás herpes fue para remarcarles que todos los herpes hacen infecciones latentes en diferentes lugares, pero que no los tocamos en esta clase porque ya lo han visto en enfermedades exantemáticas o van a ver sarcoma de Kaposi cuando se dé el seminario de HIV próximamente. En la siguiente diapositiva se ve simplemente el ciclo de replicación viral. Como cualquier virus con ADN, lo hace en forma intranuclear, brota por la membrana plasmática, deja antígenos y ahí se ve como las células natural killer son las que van a intentar atacar la infección producida por este virus, así como los linfocitos T, CD8 citotóxicos. En la siguiente diapositiva se hace esquemáticamente el curso de una primoinfección. Puede ser mayoritariamente asintomática o puede producir un síndrome mononucleosiforme. En cualquiera de los dos casos, la célula blanco va a ser el linfocito T CD8, en este caso. Recuerden que el Epstein-Barr hacía infecciones en el linfocito B. En la siguiente diapositiva se ve un esquema. No hace falta que recuerden el nombre de los antígenos o los números. Simplemente vean arriba que la progresión de la infección lítica por citomegalovirus sigue los mismos pasos de cualquier herpes. O sea, hay antígenos inmediatamente tempranos, IE, immediately early, tempranos, o sea, previos a la duplicación del ADN, y tardíos, antígenos late. Y que eso está regulado positivamente por un antígeno llamado 72 o negativamente por un antígeno llamado 86. Es decir, que hace lo mismo que hace el herpes simple con los genes alfa, beta y gamma, que se potencian o se van activando en forma de cascada, en forma secuencial, y a su vez se retroalimentan negativamente. En la siguiente diapositiva hacemos un esquema de dónde hace latencia el citomegalovirus. Bueno, básicamente
en las células que tienen un clúster de diferenciación llamado CD34, que es la célula madre hematopoyética. Ahí está el centro de la latencia por citomegalovirus. Y a partir de allí se ha visto que también hace latencia en monocitos circulantes, en la sangre periférica, en endotelio aórtico o endotelio vascular, y quizás en los túbulos renales y en los ductos de las glándulas salivales. Quizás. Ahí se los ve cuando hay lesión lítica. Pero algunos plantean que también puede haber latencia en esas células. En la siguiente diapositiva vemos las características de la latencia por el citomegalovirus. Una vez más, el DNA se encuentra en el núcleo celular, circularizado en forma episomal, y hay lo mismo que pasa en el herpes simplex. Hay transcripción de RNA de la región inmediatamente temprano, se los llamados CTLs. Así como estaban los LATs en el herpes simple, en el citomegalovirus también hay transcriptos llamados CTLs. La diferencia está en que algunos de esos transcriptos tienen marcos abiertos de lectura, o sea que podrían ser codificadores de proteínas. Y de hecho se han detectado péptidos circulantes codificados por algunos de estos antígenos CTL en pacientes latentemente infectados. ¿Cuáles son los mecanismos de latencia probables? Como se ve en la siguiente diapositiva. Se puede fabricar un RNA antisentido contra el gen viral ULE82, que es el que sintetiza un activador, un promotor y un enhancer de los genes inmediatamente tempranos. Es decir, que sería el equivalente a los miRNAs codificados por los LATs del herpes simplex 1. Aquí hay un punto importante. La inmunodepresión, a la cual se asocia con la recurrencia o reactivación de citomegalovirus, podría no ser la causa, sino que la causa sería la liberación de citoquinas, productos de una infección concomitante a la inmunodepresión. O sea, reitero, no es que porque se inmunodeprime un paciente se va a reactivar el citomegalo, eso se lo observa clínicamente. La secuencia sería, se inmunodeprime, se infecta con otro tipo de microorganismo, se liberan citoquinas y esas citoquinas son las que reactivan el virus. Y por último, también, como ocurre con el herpes simplex, habría regulación epigenética. O sea, habría alteraciones en la conformación de la cromatina, tanto en la latencia como en la reactivación por citomegalovirus. En la siguiente diapositiva tienen simplemente un esquemita para que lo puedan grabar. El virus está en la célula madre CD34, pasa a monocitos y a partir de allí va a infectar células dendríticas presentadoras de antígeno o macrófagos, produciendo virus en ambos casos. En la siguiente diapositiva vemos qué pacientes son susceptibles a la infección por este virus. Los adultos inmunocompetentes directamente son una infección asintomática. Estamos hablando de, algunos reportes hablan del 96% de la población con serología positiva para citomegalovirus, otros un poco menos, pero en cualquier caso la primoinfección asintomática es muy importante y muy común. En los recién nacidos produciendo infección congénita, perinatal o postnatal. Y afortunadamente solo el 5% de los casos va a tener sintomatología. En los receptores de trasplantes, acá el citomegalovirus, ustedes asociarlo básicamente a la enfermedad de inclusión citomegálica que se ven en los chicos recién nacidos o en los pacientes trasplantados inmunodeprimidos y en los pacientes con SIDA, como parte del grupo de pacientes inmunodeprimidos. Si no, en el adulto, reitero una vez más, o no producen sintomatología o producen, en el peor de los casos, un síndrome mononucleosiforme clínicamente muy parecido al que tiene el Epstein-Barr. Por ejemplo, en este caso no hay adenomegalias occipitales, en este caso no hay esplenomegalia, o sea que se puede distinguir uno del otro, pero lo que determina uno del otro, la diferencia es el laboratorio. En la siguiente ven una imagen donde se ven los clásicos cuerpos de inclusión intranucleares, característicos de citomegalovirus. En la siguiente se ve la misma imagen, otra célula ubicada en este caso en pulmón, son todos casos de autopsia. En la siguiente imagen se ve las clásicas células en ojo de lechuza, esto es muy característico del citomegalovirus al microscopio, es tejido renal.
Y en la siguiente, macroscópicamente, una úlcera producida en un paciente inmunodeprimido en la mucosa yugal. Como ustedes ven, hay una necrosis importante producida directamente por el virus. En la siguiente diapositiva, una imagen que los oftalmólogos ven con frecuencia, que es en el fondo de ojo. El esquema es sacado a través de la lámpara de hendidura, haciendo un fondo de ojo. Se ve a la derecha la papila óptica, a la izquierda la mácula, y se ve un exudado de tipo blanquecino, algodonoso, bastante característico de citomegalovirus. La siguiente diapositiva es dramática, es un pulmón de autopsia, donde se ve un cuadro de necrosis hemorrágica producida por infección por citomegalovirus en un paciente que era inmunodeprimido y murió por una infección diseminada por citomegalovirus. En la siguiente diapositiva ya nos lleva a concentrarnos en el tema de citomegalovirus en el feto y en el neonato. Cuando la infección es congénita, o sea que pasa de la madre al feto, y el chico nace, en general se ve un síndrome que es común a la cantidad de enfermedades neonatales. Por ejemplo, el bebé tiene hepatomegalia e ictericia, eso se llama la atención. Tiene trombocitopenia, o sea, disminución del número de plaquetas y por consiguiente púrpura. Púrpura es una forma de sangrado, es un signo hematológico. Corioretinitis, o sea, lesiones en la retina, microcefalia y se puede dar más raramente neumonías. Es un síndrome de malformación congénita bastante característica. Y a lo último, se menciona la palabra hidrops. El hidrops fetalis es una deformación del feto. No debería verse más porque la ecografía tendría que detectar hidrops fetalis. Yo, sin embargo, cuando hacía medicina general, no tuve yo casos, pero conocí gente con hidrops fetalis llegados prácticamente a términos y pérdida del embarazo posterior. Eso es una mala práctica. El hidrops fetalis es cuando el feto está completamente edematizado, supone que es una alteración del sistema linfático, no se sabe bien por qué se produce, pero está asociado a las infecciones durante el embarazo, sobre todo por citomegalovirus y sobre todo por eritrovirus B19 o parvovirus B19. Y si no, el chico puede hacer una infección asintomática o puede tener compromiso del octavo par, o sea, sordera congénita. En la siguiente diapositiva es para que vean lo que pasa con un chiquito recién nacido con infección citomegálica, un cuadro purpúrico con sangrado bucal. Y para terminar, mencionamos o vemos la imagen de un feto muerto por hidrops fetalis, consecuencia de una infección viral intrauterina. Por último, vamos a ver procedimientos de diagnóstico. En la siguiente diapositiva se ve un método llamado Shell Vial. ¿En qué consiste esto? Consiste en que se toman cilindros de vidrio, en el fondo de los cuales hay un cubreobjetos circular, y sobre el cubreobjeto se cultivan células, por ejemplo de MRC5. Esto se inocula con el material proveniente del paciente, por ejemplo de saliva, de sangre o de lo que fuera, se lo centrifuga, o sea, se obliga de alguna forma que el virus baje forzadamente contra las células, por consiguiente se produce una infección de esas células y a las 24 horas o 48 horas se saca el cubreobjeto, se lo fija con metanol, se hace una inmunofluorescencia indirecta y se obtiene un diagnóstico rápido. Y en la última diapositiva, que es la que sigue, vemos el diagnóstico y seguimiento de esta infección. El seguimiento se hace por antigenemia. La antigenemia PP65 es una proteína que se detecta en los neutrófilos. Hay que contar 1000 neutrófilos para poder detectar en cuántos hay positividad y eso nos va siguiendo la curva de infección por citomegalovirus. Como conclusión, hemos visto dos virosis producidas por virus herpes, al margen del herpes simplex 1 y 2 y el varicela zoster que vimos la vez pasada, y juntamente con la clase de hoy, que es el Epstein-Barr y el citomegalovirus, tendríamos los virus más frecuentes, los virus herpes más significativos. Pero recuerde que está el herpes 6, que está el herpes 7 y que está el herpes 8.
Y que el herpes 6 tiene importancia porque está asociado a una enfermedad exantemática que han visto en el seminario anterior. Todos ellos producen latencia con diferentes pronósticos. En algunos casos, en el caso de herpes simplex, la recurrencia no está asociada a la inmunodepresión, sino a estímulos inespecíficos. En el caso de varicela zoster sí está asociada a la inmunodepresión y aparece el zóster. Y en el caso de citomegalovirus y Epstein-Barr está muy relacionado sobre todo con pacientes inmunodeprimidos. Así que este es el esquema de la segunda clase de latencia viral, en el cual vimos 2 virus herpes y el concepto de síndrome mononucleosiforme, que tienen que recordar que al margen de estar producido por estos 2 virus, también puede estar producido por primoinfección por HIV, por toxoplasmosis como en forma de primoinfección o más raramente por la rubeola. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por la atención.